Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Al día siguiente de que la Fiscalía General de la República, la FGR, abriera una carpeta de investigación en su contra, el priista Adrián de la Garza, candidato a gobernador en el estado de Nuevo León, ya andaba en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Ayer el candidato al gobierno de Nuevo León informó que se reunió allá en Estados Unidos con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. Dijo que no iba por el tema de la elección en Nuevo León, sino por algo más grande, que es la democracia en México. Así lo dijo. De la Garza agregó que expuso la situación que se vive en nuestro país y la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral, también así lo señaló. El periodista dijo que el presidente atenta contra las libertades y contra la democracia, violando la Carta Democrática Interamericana. La Fiscalía General de la República informó esta semana que investiga a los candidatos de la Garza y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales. Y fue el tema que hemos discutido en esta mesa en varias ocasiones. De la Garza fue denunciado por el presidente López Obrador y parece que por otras ciudadanas y ciudadanos por ofrecer un apoyo económico bimestral a las mujeres en caso de ganar la elección. De hecho, fue denunciado también por el mismo Samuel García hasta en 5 ocasiones. Hoy el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar y que no impide a nadie que observe lo que está sucediendo en México. La OEA enviará una misión de visitantes extranjeros para observar las próximas elecciones federales y locales desde el 6 de junio a invitación del INE, del Instituto Nacional Electoral, como lo ha hecho en prácticamente todos los procesos electorales desde el año 2009. A ver, ¿cómo ves este tema? Empiezo contigo, Alejandro. Generó mucho ruido en redes sociales esta visita del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León allá en Washington, D.C. Digamos que Almagro tampoco es un personaje pues muy popular entre ciertos grupos de las izquierdas mexicanas y latinoamericanas, pero ¿cómo ves esta visita? Muchos sacaban por ahí los memes también de Mariana Gómez del Campo cuando también fue a la OEA a dejar una carta. ¿Cómo lo ves? Que ya tiene su oficina anexa, ¿no? En la OEA. A ver, yo creo que es lamentable lo que ha hecho Almagro con una institución tan importante como la OEA. Yo lo compararía con el Rey Midas, pero a la inversa, porque todo lo que ha tocado lo ha corrompido. En primer lugar, ha vuelto a la OEA en un brazo político de Estados Unidos para la región. Luego ha facilitado golpes de Estado, como en el caso de Bolivia, que afortunadamente ya se restauró el orden democrático. Ha sido factor de desestabilización no solo en la región. La más reciente, su declaración incendiaria, la de lunes, cuando se solidarizó con Israel sin consultar a los países miembros, a los estados miembros sobre esto. Y ayer, con los bombardeos israelíes en edificios civiles que acabaron con la vida de 17 menores de edad, pues evidentemente mutis, silencio en torno a, no se solidarizó evidentemente con la franja de Gaza. Y es en este contexto en el que Adrián de la Garza visita a Almagro. Y hay que decir que Adrián de la Garza, pues efectivamente está incurriendo en delitos electorales. El artículo 7, fracción séptima de la ley de delitos electorales establece que solicitar votos a cambio de promesas de dinero, como es con sus tarjetas, pues efectivamente es un delito electoral. Hay que decir que Adrián de la Garza, pues simplemente está reeditando el caso de Monex, solo que esta vez, ahora que los priistas están fuera del poder, con un plástico sin fondo. Pero la promesa es que en este plástico van a depositar fondos si es que llega a ganar el PRI, pero de ninguna manera resta la gravedad al caso de Monex y efectivamente es una reedición, pero ahora digamos con un pagaré en vez de una compra de votos en el presente, una promesa de compra de voto a futuro. Y es el señor que recibe la Organización de Estados Americanos, un señor que está bastante extraviado y que realmente creo que es lamentable. Ojalá vengan observadores de la OEA y de otras organizaciones, eso pues es un trabajo habitual del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que no venga Almagro, sí, porque efectivamente todo lo que ha tocado en procesos de democráticos no ha sido un facilitador, no ha sido un democratizador, sino ha sido un desestabilizador en la región. ¿Coincides con esta lectura, José Ignacio? En general, la Organización de Estados Americanos, digamos que no gusta prácticamente a ningún país en América Latina. Es muy difícil, ha sido muy polémica porque hay quien dice, a veces se pasa de sus declaraciones, a veces no hace absolutamente nada y como referente usan casi siempre el tema de la crisis en Venezuela, a donde la OEA pues prácticamente pues no ha funcionado tanto que digamos. ¿Cómo ves tú esta visita al candidato priista a Nuevo León y coincides o no con lo dicho con nuestro colega Alejandro? Yo estoy de acuerdo un poco en parte en lo que dicen acerca de la OEA. Lo veo como un movimiento político de Adrián de la Garza,
para encender alarmas frente a la OEA, para que observe lo que él, según él, está pasando en México. Pero yo me iría, no me distraería tanto en la OEA, yo me iría un poco más hacia México. ¿Qué está pasando? Y lo hecho por Adrián de la Garza y los otros candidatos que están usando tarjetas similares deben ser observados y sancionados si Sí, así procede. sí. Y si se trata de compra o coacción del voto, que se castigue. Lo que tampoco podemos permitir es que el presidente señale a dos candidatos y no lo haga de la misma forma, con nombre y apellido, para los otros candidatos. Si su defensa es por la democracia, no hubiera diferenciado entre partidos y los hubiera denunciado a todos. No podemos dejar de ver la gravedad de esta situación, no podemos dejar de ver la gravedad del uso de una fiscalía supuestamente autónoma para cumplir sus fines electorales. Podrán tratar de defenderlo, me queda claro, pero están actuando al puro y viejo estilo priista. Y al mismo tiempo, el presidente acepta estar cometiendo un delito electoral. Así que yo no me iría tanto ahorita por la OEA, sino esperaría un ejercicio autocrítico de Morena, sobre todo si quieren o no transformar al país, y no en una lealtad ciega que no construye, porque no se trata de defender lo indefendible por consigna, se trata de que todos, Adrián de la Garza, Clara Luz, quien me digas, cumplan la ley. Ese es el fondo de todo esto. Bien, a ver, ¿coincides con esta lectura, Ana? ¿Cómo lo ves tú? Em, yo diría, en efecto, la Organización de Estados Americanos, en teoría, pues está creada para vigilar, entre otras cosas, los valores de la democracia en todo el continente, ¿no? Desde México hasta el Cono Sur. Pero el hecho de que ya ha sido siempre muy polémico, quienes estudian relaciones internacionales lo saben también, la presencia de la OEA en Washington, D.C., el financiamiento principal por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ha generado y levantado las cejas de muchos gobiernos latinoamericanos que ven a este organismo multilateral como pues, un apéndice del gobierno del Departamento de Estado estadounidense en la región. ¿Cómo lo ves? Sí, en la parte de lo internacional, sin duda, a ver, o sea, sí puede ser un garante, pero una vez que se han agotado todas las instancias nacionales, ¿no? Y que incluso hay, pues, en todos los países, ¿no? Una serie de instancias para poder revisar que la democracia esté como siendo efectiva o no, ¿no? Dentro de los países. Y la OEA, sin duda, bajo el mandato de Luis Almagro, ha sido todo menos neutral, menos garante de la democracia y todo lo contrario. O sea, en realidad se ha puesto en contra de la democracia, en el caso más reciente que fue en el de Bolivia y en el más escandaloso, me parece, ¿no? Pues en el sentido de que fue y a través de su intervención se definió un resultado electoral, ¿no? Que después distintas instituciones como el MIT, por ejemplo, dijeron mediante un estudio que había sido errónea y que además, pues bueno, ahora Janine Áñez está en la cárcel por los delitos electorales que cometió en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, yo que Adrián de la Garza me pondría a pensar un poquito más a quién acudo para pedir ayuda, pero además de eso, pues bueno, finalmente ha habido incluso análisis académicos importantes de gente que estudia los temas internacionales. Me recuerdo muy particularmente de Natalia Saltalamaquia, que es una académica del ITAM, experta en América Latina, que ha denunciado por muchos años esta falta de neutralidad de un organismo internacional como la OEA y lo que implica en el escenario internacional y el intervencionismo que eso generaría, ¿no? Entonces, por ese lado, tendríamos esa parte, ¿no? Lo de Israel también de los últimos días es lamentable, es increíble cómo un secretario general de un organismo internacional puede dar una postura tan llana ante un conflicto armado y además pretendiendo que representa a otros países, justificándolo con que es un socio estratégico Israel de América Latina, o sea, como asumiendo que el dinero que invierte Israel en los países latinoamericanos genera el apoyo, o sea, verdaderamente catastrófico. La verdad es que la permanencia de Luis Almagro dentro de la Organización de Estados Americanos es terrible. Ojalá que pronto se vaya por el bien de la democracia en América Latina, ¿no? Y nada más para tocar el tema que mencionaba José Ignacio, ¿no? Sobre el tema en México. Yo creo que hay un montón de aristas, ¿no? Digo, no me alcanza el tiempo ni es el tema para mencionarlo, pero quisiera aprovechar para hacer la mención de que muchos casos de los que se han mencionado en medios, ¿no? La ley no prohíbe entregar, ni siquiera entregar, pero además
no prohíbe anunciar tarjetas, lo que prohíbe es entregar una tarjeta pretendiendo que a cambio de eso se va se está condicionando el voto, ¿no? Y se han hecho muchas interpretaciones mediáticas suponiendo que las tarjetas que se anuncian de manera genérica como política pública, pues son un delito tal cual, y entonces con eso asumen que todos somos iguales, ¿no? O que todos los candidatos son iguales, y pues justifican las acciones de Adrián de la Garza. Yo creo, habrá que revisarlo, ya lo revisarán las autoridades correspondientes, con base, por cierto, en la denuncia de Samuel García, que es el otro candidato en Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano, pero específicamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se ha hablado mucho en Miguel Hidalgo, pues ni siquiera ha habido una entrega de tarjetas a la ciudadanía, y han puesto este caso de manera equiparable y han dicho, es que ¿por qué no se hace? Bueno, porque no hay, es muy importante, creo, no perder esa perspectiva, y sobre todo porque si ya estamos hablando de temas de intromisiones a la democracia, pues no pueden darse a la ligera ni pueden tomarse de esa forma. Sí. A ver, quería leer el tuit que mencionaban de Luis Almagro, rapidísimo, Aurora. El tuit tal cual dice textual: hablé con el subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acerca de la situación en Israel. Condenamos los ataques de Hamas con misiles a población civil y reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse y defender a su pueblo. Defender su pueblo, de hecho está hasta escrito con faltas de redacción. Esperamos pronto retorno de paz y con ello el restablecimiento de la estabilidad. Pues sí, la verdad es que él no tiene por qué estar hablando en plural, ¿no? Porque de hecho este organismo pues habla sobre temas hemisféricos y realmente no sobre otros temas, y tampoco está tomando una postura a nivel del continente americano, sino pues debería decir que es una postura personal. Y en efecto ha sido muy polémico Luis Almagro al frente de esta organización, también muy polémica, Aurora, pero una organización que al PAN le gusta acudir, y acudió en varias ocasiones, varias figuras del PAN también, para hablar de temas de democracia. ¿Cómo lo ves? Pues independientemente de la actuación que haya tenido la OEA o la postura que podamos tener respecto de su forma de actuación, creo que Adrián de la Garza está en todo su derecho de acudir a la instancia que considere necesaria, y sobre todo pensándolo en un contexto en donde las instituciones electorales están siendo completamente señaladas en el país. Pero creo que el punto central aquí es que el presidente está entrometiéndose en la contienda electoral, y que como no pudo estar en la boleta, pues está metido completamente en el proceso electoral, haciendo este tipo de señalamientos sobre la cuestión de las tarjetas, que como ya se ha indicado, debería de haber señalado en este caso en un ámbito o en aras de atribuir a una cuestión democrática, pues a todos los que estén involucrados. Y lo que se me hace interesante aquí es que tenga que salir el presidente a denunciar, para que entonces sí se tomen en cuenta denuncias que se supone que ya existían en la materia. Y la otra cosa que también es que ¿por qué entra la Fiscalía General de la República cuando no es la instancia que tiene las atribuciones? En todo caso, por ser una elección local, tendría que estar la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de Nuevo León, que es a quien le competiría dar atención y resolución a estas denuncias. Y por otro lado, pues demuestra el interés particular del presidente de Nuevo León y su desesperación ante un Morena y una candidata de Morena que no está teniendo buenos resultados, y que al final de cuentas, pues la radicalización de estas medidas pues es preludio de la tragedia que viene avisorando desde hace varias semanas. Y lo que me preocupa aquí es que el presidente actúe más como coordinador de campaña de Morena que como jefe de Estado. No le interesa ni el proceso, ni incumplir la norma electoral, ni violar la Constitución, porque al final de cuentas lo ha admitido flagrantemente que está metido en el proceso, y eso es algo que no podemos permitir. Y yo creo que ese es el punto central de la discusión, más de irnos a los órganos internacionales o no centrarnos en qué es lo que está pasando en Nuevo León, cuáles son las instancias a las que una compete la atención de estas denuncias, y dos, que seamos parejos, y si se va a cumplir la norma, que se cumpla, pero para todos. O sea, el punto aquí es que se cumplan las normas electorales y que se cumplan por parejos, se hagan cumplir parejamente. Bien. ¿Alguien quiere cerrar rapidísimo este bloque? Si no, a ver, adelante, Alejandro. No, simplemente aclarar que cuando el presidente tomó protesta de su cargo, juramentó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución prohíbe la compra y la coacción de voto. Y ni el presidente ni ningún ciudadano tiene por qué tolerar estas prácticas que tienen que quedar en el pasado. Son prácticas fraudulentas que alteran la voluntad popular.
Entonces también a partir de eso hay que diferenciar una cosa, porque también es cierto que hay de tarjetas a tarjetas, como dijo Ana. Unas, como la de Adrián, son un pagaré, una promesa de dádiva a futuro. Es decir, si votas por mí, yo te deposito un monto de efectivo. Y esto sí es equiparable a compra de voto. Y otras que sí se permiten son un tipo de publicidad partidista que sellan compromisos genéricos, abstractos, de campaña que se traducirían en política pública. Si hay de Morena o de cualquier otro partido estas que son dádivas a futuro, que se sancionen de igual manera como tienen que ser sancionadas la de Adrián de la Garza. Por cierto, el presidente de la mañana se refirió justamente, dijo que sancionen todas las que tengan que sancionar y hubo por ahí varias denuncias, también ahora ya de Morena, a varios candidatos del PAN, también por tener tarjetas en ese sentido. José Ignacio, rapidísimo porque nos va el tiempo, levantaste la mano. Sí, solo rápido, también prometió cumplir las leyes electorales, ¿no? Y esta parte se la está saltando. Entonces tampoco podemos nada más irnos hacia un lado. Y por el otro lado, no es lo mismo en la mañanera decir las cosas con nombre y apellido a decir ahora a cualquiera que se busque. Creo que el peso específico de haberlo dicho en la mañanera, la forma en cómo lo hizo, sin haber tenido todavía las pruebas o que ya se haya sentenciado por parte de la autoridad competente, se me hace que es un exceso. Bien. Llama mucho la atención cómo están más preocupados en la acusación del delito que del delito en sí. Bueno, déjenme hacer una pausa, recuperamos este tema. Les prometo que recuperamos este tema la semana que viene porque tenemos que hacer una pausa, ya nos brincamos, tomamos 2 minutotes del siguiente bloque. Hacemos una pausa y a regresar, pese a la paridad alcanzada en el Congreso y el gabinete, la diferencia de salarios entre mujeres y hombres todavía persiste en México. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.